Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Jorge Richter propina duro revés a Carlos Mesa, quien a toda costa quiere negar el golpe, en su afán de buscar impunidad. El pasado 19 de octubre Carlos Mesa desde su blog personal, presentó una publicación que lleva por título Hechos y documentos jurídicos que prueban que en 2019 en Bolivia sí hubo sucesión constitucional. En el documento, en su primera parte, realiza una descripción rápida de los hechos que sucedieron en el día de la renuncia de Morales a la presidencia del Estado. En su parte argumentativa, Mesa pretendió justificar que el gobierno de Áñez habría sido constitucional, a lo cual el vocero de la presidencia, hace unas horas respondió duramente, señalando que Carlos Mesa juntamente con los opositores golpistas viven mintiendo y confundiendo a la opinión pública con la finalidad de generar impunidad por los actos que perpetraron. A continuación escucharemos sus declaraciones. Algo interesante, que se pudo notar en la publicación de Carlos Mesa, en el blog en el cual defendió que Áñez fue un gobierno constitucional, fue que adjuntó una foto de Yanine Áñez, en la que un militar le está colocando la banda presidencial, hecho que solo sucede históricamente en los golpes de Estado. A continuación escucharemos las palabras de Jorge Richter, que refutó el artículo de Carlos Mesa. El señor de Comunidad Ciudadana habló hace unos días atrás y señaló 8 elementos sobre los cuales quiero decir validan la legalidad de la sucesión constitucional y menciona nuestra Constitución Política del Estado con el artículo 1, 7, 9, 11, 12, 169 y 170, Ramiro. Pero fíjate tú, porque solo de esto podríamos hablar una hora, fíjate tú, Ramiro, que no anota el artículo 161 de nuestra Constitución Política del Estado. Y ese artículo 161 es absolutamente fundamental cuando hay un nuevo presidente o presidenta. Ese artículo dice que las cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones. Y ahí señala el punto número 2, recibir el juramento de la presidenta o del presidente del Estado, del vicepresidente o de la vicepresidenta del Estado. No hemos tenido esto, Ramiro, no hemos conocido que las cámaras se hayan reunido para tomarle juramento a la señora Áñez. La señora Áñez nunca juró, Ramiro, nunca juró como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Se autoproclamó con la venia del señor de Comunidad Ciudadana, de la gente hoy de Creemos, de los comités cívicos. Aquel documento que los respaldaba, porque fue un solo documento que los respaldaba, el documento de la Organización de Estados Americanos y su correlato de la Unión, del documento de la Unión Europea, que instala además una mentira. Si mal no recuerdo, en la página 36 refiere y dice que el Tribunal Constitucional a través de una resolución avala la presidencia presidencia constitucional de la señora Áñez. Y el Tribunal Constitucional lo único que emitió fue un comunicado y no emite resoluciones, emite autos, sentencias y declaraciones constitucionales. Entonces, el documento sacrosanto, que es el informe de la Organización de Estados Americanos, ahora lo encierran en su documentación respaldatoria, lo encierran bajo 7 llaves para impedir que podamos tener acceso a ello. Esto es lo que ha hecho el señor Almagro de manera permanente con el proceso de evaluación de nuestra elección del año 2019. Porque están ocultando la inconsistencia del documento, Ramiro. Y ahí yo te quisiera señalar algo de manera importante también, permíteme, ya sé que estamos en el final, permíteme ahí unos minutos, Ramiro, sobre lo hecho por la Organización de Estados Americanos. Hay referencias, no solamente los institutos y las universidades y los organismos internacionales que han trabajado investigando el accionar de la Organización de Estados Americanos y su documento.
estoy hablando del CPR, de la Universidad de Massachusetts, del informe también técnico respecto del trabajo de la OEA que realiza la Universidad de Salamanca. Un conjunto de organizaciones, de instituciones con alta credibilidad, aunque se quiera decir y señalar lo contrario. No solamente es esto, sino que también hay otra serie de elementos, como por ejemplo el informe de la Contraloría General del Estado boliviano que refiere a el informe de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y que muestra las inconsistencias y que pide y exige que se otorgue información para poder realizar una evaluación sobre sus alcances y lo conseguido, pero que señala y que expone, por ejemplo, que en el acuerdo entre el Estado boliviano y la OEA nunca existió la posibilidad de que se presentara un informe preliminar, había que presentar un informe final. Ese informe preliminar fue el elemento devastador para que las Fuerzas Armadas pidan y soliciten ese mismo día la renuncia del presidente del Estado, algo que no habíamos acordado. Y fíjate tú ahí, fíjate, Ramiro, que ahora encontramos también una sentencia del Tribunal Constitucional que señala y que nos dice que no existió vacío de poder. Una sentencia del Tribunal Constitucional que señala y que nos dice que no existió vacío de poder, que no existió vacío de poder, que la figura del ipso facto no aplicaba en la forma en la que ellos habían interpretado para hacerse de la presidencia del Estado, de esta interpretación que realiza la señora Áñez, que la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores no estuvo nunca posibilitada a ocupar la presidencia del Senado para ser parte de la línea de sucesión presidencial. Pero sin embargo, ¿cuáles son los argumentos que utilizan? Primero, que el informe, y hacen uso de estas palabras grandilocuentes, que el informe de la OEA es un informe irrefutable, que la memoria de la Iglesia Católica es irrefutable, que el comunicado del Tribunal Constitucional que el comunicado del Tribunal Constitucional de noviembre de 2019 es irrefutable. Y dicen a su vez que el informe de la Contraloría General es un informe que no tiene ninguna validez, ninguna credibilidad y que es extemporáneo. Y dicen que ahora la sentencia del Tribunal Constitucional está mandada a ser a pedido y a requerimiento del poder político. Y dicen que todos los otros informes, el de Salamanca, el del Instituto CPR, del Centro CPR, el de la CELAC, el informe Massachusetts, etcétera, son parte afín al gobierno y al movimiento popular. Y dicen que la CIDH, por la expresión que tuvo hace unos días atrás respecto de la situación de la señora Áñez, hoy en día está politizada. O sea, Ramiro, lo único que saben es tratar de degradar, de invalidar con esas palabras grandilocuentes, de señalar y demostrar un escenario que no tiene una correlación con lo que legalmente hoy en día estamos conociendo, con lo que verdaderamente sucedió. El señor de Comunidad Ciudadana habló hace unos días atrás y señaló 8 elementos sobre los cuales quiero decir validan la legalidad de la sucesión constitucional, y menciona nuestra Constitución Política del Estado con el artículo 1, 7, 9, 11, 12, 169 y 170, Ramiro. Pero fíjate tú, porque solo de esto podríamos hablar una hora, fíjate tú, Ramiro, que no anota el artículo 161 de nuestra Constitución Política del Estado. Y ese artículo 161 es absolutamente fundamental cuando hay un nuevo presidente o presidenta. Ese artículo dice que las cámaras
se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones. Y ahí señala el punto número 2, recibir el juramento de la presidenta o del presidente del Estado, del vicepresidente o de la vicepresidenta del Estado. No hemos tenido esto, Ramiro, no hemos conocido que las cámaras se hayan reunido para tomarle juramento a la señora Áñez. La señora Áñez nunca juró, Ramiro, nunca juró como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Se autoproclamó con la venia del señor de Comunidad Ciudadana, de la gente hoy de Creemos, de los comités cívicos, con la venia y el respaldo de la Iglesia Católica, de una parte de la comunidad internacional, del Ejército, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces tratan de desvirtuar todo el tiempo, ocultando información cuando se les requiere, tratando de invalidar lo que produce nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional. Y concluyo con esto, Ramiro, fíjate tú, que solamente le dan importancia al comunicado público del Tribunal Constitucional Plurinacional de 12 de noviembre de 2019. El señor de Comunidad Ciudadana lo toma como el elemento tercero dentro de los 8 que ha señalado como fundamental. Un comunicado, Ramiro, no tiene ninguna vinculatoriedad jurídica. Un comunicado en realidad, ese comunicado del Tribunal Constitucional, en realidad fue una nota de prensa. Es lo mismo ese comunicado que una nota de prensa. Estaban dando a conocer algo, pero no tenía vinculatoriedad política. El Tribunal Constitucional solo se manifiesta a través de autos constitucionales, declaraciones constitucionales, sentencias constitucionales, Ramiro. Y esto lo sabe el señor de Comunidad Ciudadana, por supuesto que lo conoce, pero en la desesperación de poder argumentar algo que los libere de sus responsabilidades, tienen que señalar estos elementos, obviar el artículo 161 de nuestra Constitución, obviar la no vinculatoriedad de un comunicado público. Esto es lo temerario, Ramiro. Viven ocultando e interpretando las normas, las leyes, los hechos a su gusto y necesidad. ¿Para qué? Para desordenar el debate, para confundir a los bolivianos. Y en la confusión y en el desorden intentar negociar paz por impunidad. Este es el hecho central, Ramiro. Este es el hecho central. Fíjate tú que en el punto número 5 dicen se aprobó la ley 1266 y eso ya señala y dice que la señora Áñez, la 1266 fue la ley del 24 de noviembre convocatoria de elecciones y también la convocatoria para rehacer los tribunales, el Tribunal Supremo Electoral, llamar a nuevas autoridades, reconformarlo, quise decir. Esa ley 1266, Ramiro, en los hechos reales es el principio negociado para retornar a la democracia. Si teníamos un golpe de Estado, si habían instalado una presidenta de facto, ¿cómo retornas a la Constitución y a la democracia nuevamente? Pues hay que volverlo a negociar, encontrar espacios precisamente de negociación para poder retornar nuevamente a la vía institucional del país. Eso expresa la ley 1266. No es el tenor de lo que se quiere decir de que está firmada finalmente en sanción por la señora Áñez. Ese es un absurdo que se lo pueden contar a quien no entiende nada de los procesos políticos del país. Estas argumentaciones, Ramiro, son la desesperación de quienes vieron que constituyeron en nuestro país un golpe de Estado y que hoy desesperadamente ante la evidencia se articulan unos con los otros en sus responsabilidades para ocultar información, que esa es la actitud que tiene hoy en día el señor Luis Almagro, ocultar la información
con la cual se construyó ese informe, porque no tiene consistencia para avalar lo que fue el inicio primero, la excusa del golpe de Estado, ese supuesto fraude electoral que hasta el día de hoy no lo demuestra. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.